Bueno, muy buenas tardes. Gracias por estar acompañándonos hoy en este panel a la 1 de la tarde, después de un receso sabroso, un rico lunch para podernos conectar con nuestros amigos. Y bueno, este es el código para que ustedes de una vez lo escaneen, por favor. Y con este código vamos a poder interactuar con las preguntas y respuestas que luego vamos a tener. Entonces los invito a que lo escaneen. Bueno, entonces, como les decía, actualmente estamos muy felices de que podamos tener todo este día en español en la Academia Americana de Otorrinolaringología y que la Asociación Panamericana está muy feliz de poder ayudar y sponsorear a este panel en español durante todo este primer día de la Academia. Vamos a empezar a presentar a nuestros panelistas. Nosotros tenemos entonces la mesa de casos clínicos de rinosinositis crónica pediátrica basada en evidencia y quisiera que pasara adelante el doctor Tulio Valdés, para que te sientes. El doctor Tulio Valdés, conocido por todos ustedes, que él es pediatra otorrinolaringólogo, es profesor de otorrinolaringología y de pediatría en la Universidad de Stanford, en la Escuela de Medicina. Además, también tenemos el lujo de tener al doctor José Luis Mayorga, que él es otorrinolaringólogo pediatra, es profesor y jefe del servicio del Departamento de Otorrinolaringología del Instituto Nacional de Pediatría de Ciudad de México. Y tenemos también a la doctora Victoria Tenías. La doctora Victoria Tenías, ella es profesor otorrinolaringólogo, también es pediatra, y ella actualmente trabaja en el servicio de otorrinolaringología del Hospital Resalud Vitacura en Santiago de Chile. Y mi persona, que actualmente tengo el honor de ser presidenta de la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología, y por eso es que con todo el equipo estamos muy felices de poder apoyar este evento. No tengo ningún disclosure y vamos a empezar con nuestros casos clínicos. Bueno, voy a presentar con este primer caso, que es un paciente femenino de 12 años de edad que consulta por rinorrea mucopurulenta de semanas de evolución, tiene además obstrucción nasal y cefalea periorbitaria. Como antecedente, tiene una historia de sinusitis maxilar recurrente desde hace 3 años con remisiones parciales. Y además esto lleva cefalea periorbitaria severa concomitante al cuadro sinusal. El tratamiento que recibió para estos múltiples casos, ella recibió amoxicilinácido clavulánico, ceffinir, clindamicina, prednisona, mometasona en spray y acelastina. Entonces, con este panorama que estamos viendo, vamos a que ustedes voten cuál sería para ustedes el diagnóstico. Una rinosinositis aguda recurrente, rinosinositis crónica, OPS, 100%. Muy bien. Y esto es lo que nos da la evidencia de que cuando tienes estos síntomas, que son más de 3 meses, y él evidentemente tiene mucho tiempo sin resolverse, entonces hablamos de que tiene una exacerbación aguda este proceso crónico. ¿Y cuál sería nuestro plan de trabajo? Tratamiento médico máximo, hacer una tomografía de senos paranasales que nos traiga en las próximas 48 horas, hacerle un test de alergia, 1 y 3 son correctas, todas las anteriores. A votar. Ok, entonces, la tomografía, y es lo que estamos hablando, la tomografía hay que hacerla, pero tenemos que esperar que el tratamiento y todo lo que hemos puesto desinflame lo máximo posible, y por eso es que no le mandamos a venir enseguida, sino después que termine el tratamiento, en promedio de 1 mes en adelante.
Entonces, el tratamiento máximo por evidencia todavía no está estandarizado en las guías actualmente, pero se incluye que se introduzca antibiótico, en este caso utilicemos amoxicilina ácido clavulánico para este paciente que tiene una exacerbación, los lavados nasales para lavar esos biofil, desinflamar la mucosa con el esteroide nasal, y además se le puso a este paciente esteroide sistémico porque ya tiene un proceso de mucho tiempo y a ver si eso logra mejorar. Con el plan de trabajo, pues se le hizo, como es una cronicidad, tenemos que descartar que tenga una patología alérgica y el test de alergia fue negativo. Se le hicieron, queríamos ver si tenía algún problema inmunológico y las inmunoglobulinas, y tanto de sus clases como las totales, fueron normales y le realizamos un cultivo de meato medio que fue negativo. Esta es la tomografía que el paciente nos trae después de un mes de tratamiento. Y quiero que vayan observando cómo ven los senos maxilares, etmoidales, cómo ven la parte etmoide posterior y cómo van a ver su parte frontal. Entonces, y vemos aquí la parte de la rinofaringe de este paciente. Entonces, ¿qué vemos en esta tomografía? A votar. ¿Ah? No salió. Sí, no, pero ¿qué vemos en esta tomografía? Vemos una obstrucción del tracto de salida del seno maxilar, vemos celdilla de Haller, quiste de retención en senos maxilares, engrosamiento de mucosa del seno frontal, y la quinta, 1, 2 y 3 son correctas. Sí, es cierto que tenemos quistes de retención en los maxilares y es cierto que tenemos una obstrucción del tracto de salida del seno maxilar y tenemos celdilla de Haller. Lo que no tenemos es patología en el seno frontal y eso lo vemos aquí a continuación. En donde vemos aquí en este seno, vemos que esta celdilla de Haller está muy prominente y por lo tanto está obstruyendo o disminuyendo el paso de salida, y esa ventilación hace que se produzca este quiste de retención. Y en el otro lado, pues también vamos a ver la presencia del quiste. Y los senos etmoidales están libres. Entonces, con esta tomografía que acabamos de ver, que tenemos una celdilla de Haller, tenemos quiste de retención, obstrucción de ese maxilar, ¿cuál sería nuestro plan de trabajo? Mantener en observación a este paciente, hacerle una cirugía endoscópica funcional de senos paranasales, adenoidectomía, cirugía de cornete, y todos están de acuerdo que ese paciente hay que operarlo. Evidentemente vamos a hacer una cirugía funcional y los consensos nos hablan que estos pacientes mayores de 12 años, donde ha fallado el tratamiento médico, su indicación es una cirugía funcional endoscópica sinusal, y entre 6 y 12 años es cuando falla la adenoidectomía, sería la opción. Entonces, aquí tenemos a este paciente en donde se llevó a quirófano y vemos cómo se está medializando el cornete medio, porque vamos a buscar nuestra apófisis unciforme, que también la vamos a medializar para poder utilizar el shaver y poder, ¿cómo se llama? Irnos comiendo o haciéndose de brillo. Fíjense, estamos buscando hacer lo más amplio posible, porque nosotros tenemos que ver muy bien esa entrada del seno maxilar. Hacemos toda la parte vertical y bien superior para que tengamos bastante exposición, porque sabemos que tenemos que trabajar en la parte bien arriba, donde está la parte de la celdilla de Haller. Entonces, al hacerlo, dibrime que nos comemos todo esto, entonces empezamos a ver la exposición, como vemos aquí, y aquí tenemos que esto ya lo hemos abierto. Hemos abierto nuestro
nuestra celdilla y vamos a seguir, vamos a abrir nuestra celdilla y vamos a darle primero le dimos al ojo para ver que no nos salga nada de grasa, que no hemos lesionado piso de órbita, porque eso está evidentemente, la celdilla de Haller, su techo es la órbita. Entonces aquí estamos buscando para abrirla, drenar más y vamos a abrir también, por supuesto, el ostium maxilar. O sea que aquí se va a hacer, como dicen, un paquete completo en donde esa celdilla de Haller, que es difícil porque tú estás pendiente de que no te lleves el ojo, no te vayas a llevar la base pues, el piso de la órbita, y además vas a buscar ampliar también ampliar mucho ese seno, y fíjense lo amplio que se logró para poder ventilar bien y que esas quistes de retención también pudieran eliminarse. Entonces, aquí les tengo también una revisión en donde vieron la prevalencia de celdillas de Haller y encontraron que es relativamente baja, y en esta revisión estaban ellos entre un 7 y un 10%. Y en esta revisión, que es un Systematic Review, ellos hablan de que es muy amplio, hay series que tienen 8% de prevalencia, hasta llegan a un máximo de 57%, pero lo que sí es consensuado es que producen esta sinusitis maxilar recurrente, que era lo que tenía nuestro paciente, y cuando se opera tenemos que tener mucho cuidado porque hay alto riesgo de daños orbitarios durante la hemorroidectomía. Y entonces hablamos de que estas variaciones anatómicas de la celdilla del Haller están altamente relacionadas con migraña, y está mucho más relacionado con migraña que una celdilla de Onodi o una concha bulosa. Entonces, por eso es que este paciente es muy significante que tenemos que estar pensando, esos pacientes migranosos, y encontramos una celdilla de Haller, esto puede mejorar altamente significativo cuando nosotros mejoramos la ventilación y quitamos esa celdilla. Entonces, a continuación, pues vamos a tener, aquí tenemos el Congreso Panamericano, que aquí tienen el barcode para que ustedes puedan de una vez bajar la página para el registro. Y lo más interesante es que tenemos hasta noviembre, hasta el 30 de noviembre, para que ustedes envíen las conferencias que quieran dar. Se registran igual que aquí en la academia, cuál es su tópico, su resumen, y pueden para dar su conferencia en el Congreso Panamericano de Santiago de Chile 2025. Bueno, muchísimas gracias, y a continuación tendremos al doctor Tulio, por favor, quien nos va a hablar de su caso clínico. Creo que cierro aquí. Perfecto. Este es el código para las preguntas. El formato va a ser un poquito distinto. Las preguntas están al final. Entonces voy a presentar el caso. Y es un caso de allergic fungal rhinosinusitis, o es una rinosinusitis alérgica en un paciente pediátrico. Es un paciente de 17 años con una historia clínica de rinitis alérgica que llega a nuestra institución por congestión nasal, inhabilidad para poder oler, y siente que el ojo izquierdo se está saliendo más que el derecho y tiene diplopía. En ese momento, en salas de emergencia le hicieron un CT scan que mostró casi como una síndrome de masa casi como un síndrome de masa empujando la órbita izquierda y poniendo presión en el ojo, limitando la habilidad de mover los músculos orbitarios. Acá pueden ver también que hay unas calcificaciones a nivel de senos paranasales y cómo se extiende a nivel de MRI esta lesión.
basado en la historia clínica, la presencia de pólipos y el CT scan y el MRI, sabíamos que estábamos lidiando con un cuadro de alergia, de sinusitis alérgica por hongos, y decidimos llevar al paciente a cirugía. En cirugía hicimos cultivos que salieron positivos para bipolaris y curbularia. El caso clínico de este paciente era un poquito distinto en el sentido que el paciente tenía un historial de problemas psiquiátricos y estábamos un poco limitados en qué tanto él iba a utilizar los medicamentos, qué tanto iba él a venir al tratamiento médico. Discutimos la posibilidad de inmunoterapia con él y los padres dijeron que traerlo para citas de inmunoterapia iba a ser extremadamente difícil. Por eso decidimos empezarlo después de la cirugía en un curso médico de esteroides, tanto nasales como orales, y hicimos un panel alérgico. Ese panel alérgico salió bastante elevado, ¿verdad?, para alternaria, bipolaris y curbularia, lo cual es compatible con la enfermedad de rhinosinusitis alérgica por hongos. El paciente inclusive tuvo problemas para tomar los esteroides, ¿verdad? No se estaba tomando la dosis adecuada, se perdía de las citas médicas. Cuando al fin lo traemos de vuelta un mes después, lo llevamos otra vez a cirugía porque tenía una poliposis impresionante, la eosinofilia no la había resuelto a él, y vimos que no estábamos llegando a ninguna parte con este tratamiento, combinación de cirugía y tratamiento médico con esteroides. Después de la cirugía, como se veía, es como si no hubiéramos hecho absolutamente nada. Entonces empezamos a pensar qué alternativas tenemos. El paciente no va a hacer la inmunoterapia, el paciente no se está tomando la dosis de esteroides como se las debe tomar, y esto nos pone un poquito a riesgo porque los padres no lo podían controlar. Entonces hablamos con nuestra clínica de inmunología y de alergia y empezamos a buscar alternativas. Entonces, ¿cuál es la definición de una rhinosinusitis alérgica por hongos? Es una forma no invasiva de enfermedad por hongos que se caracteriza por inflamación crónica a una reacción a los antígenos de los hongos. Esta ocurre en pacientes que son inmunocompetentes, no son pacientes que están inmunodeprimidos, y normalmente se presentan con asma, poliposis y rinitis alérgica. Es más que todo una reacción de hipersensibilidad a los hongos, y a veces encontramos una reacción eosinofílica con proteínas eosinofílicas que son los famosos Charcot-Leyden crystals, y son esas calcificaciones que vemos en los CT scans. Es importante saber que es una reacción mediada por dos tipos de reacciones alérgicas: la reacción tipo 1, que es la mediada por inmunoglobulina E, y la reacción tipo 3, que es mediada por inmunoglobulina G, y es una reacción de hipersensibilidad. Los hongos más comunes tienden a ser la curbularia y los bipolaris, que fueron los que encontramos en este caso. Entonces, siempre cuando vean casos de rhinosinusitis con poliposis y que lo que empiezan a cultivar es una patología de hongos como curbularia y bipolaris, tengan en cuenta que el tratamiento tiene que ser más desde el punto de vista médico, ya sea inmunoterapia, esteroides o otras alternativas. Entonces ahora voy a hablar de las otras alternativas, porque en este paciente no nos estaba respondiendo al tratamiento, el paciente no estaba utilizando el medicamento. Entonces decidimos empezar con dupilumab, ¿verdad? Es un agente biológico que en este caso lo intentamos para evitar utilizar los esteroides nasales porque no estábamos respondiendo. Después de empezar el curso con dupilumab, que era una inyección mensual, ese es sin ninguna cirugía.
después, esta es la reacción que el paciente empezó a tener. Este fue el primer caso reportado de Dupilumab para allergic fungal sinusitis. Y nosotros sabemos que este agente bloquea la interleuquina 4 y la interleuquina 13, que son mediadores de la reacción inflamatoria en senos paranasales en estos pacientes, y así reducir los niveles de inmunoglobulina G y eosinofilia. Entonces, sabemos que la rhinosinusitis alérgica por hongos tiene características inflamatorias parecidas a otros procesos de rhinosinusitis, especialmente a esos mediados por elevación de inmunoglobulina E de tipo alérgico. Y todavía no sabemos cuánto es el tiempo adecuado para tratar a estos pacientes una vez empezamos estos agentes biológicos. Nosotros, en este caso, mantuvimos la terapia del paciente por 1 año y después, poco a poco, empezamos a disminuir las dosis, más que todo de esteroide nasal, y hemos tenido una reacción. Ya llevamos en este momento 5 pacientes en los cuales hemos utilizado el mismo método sin ninguna recurrencia. Pero todavía nos faltan saber cuando vemos pacientes con rhinosinusitis inflamatoria, cuáles son los verdaderos biomarkers que debemos estar mirando para saber qué paciente va a responder y qué paciente no va a responder. Sabemos que ellos que tienen la reacción de rhinosinusitis alérgica responden muy bien al Dupilumab, lo cual no pasa con todos los casos en otros pacientes. Entonces vamos a empezar a hacer unas preguntas. Va a ser como casi como un resumen para ver si parece que, bueno. Entonces, ¿qué es la rhinosinusitis alérgica por hongos y cómo es diferente del otro tipo? A ver, ¿quién responde? Muy bien. Entonces la respuesta es B. Muy bien, es una reacción alérgica a los hongos, ¿verdad? No es una infección por el hongo, sino es más que todo la reacción inflamatoria que los hongos incitan. Vamos a ver la segunda pregunta. ¿Cuáles son los 2 hongos más comunes? Muy bien. Perfecto. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Muy bien, están todos muy pilos. Oh, creo que se empezó a mover muy rápido. Entonces ya tuvieron la respuesta. Entonces pasemos a la otra, para que no hagamos trampa. Y esta es la última pregunta. Perfecto. Bueno. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Esta es la universidad y allá a la orden. Okay. Sí, doctor José Luis Mayorga. A continuación tenemos el caso del doctor. Aquí está. No, hace rato no funcionó. Ok, entonces le ponemos. Okay. Muchas gracias. Me avanzó 10 slides de un jalón. No tengo conflictos de interés que declarar. Se trata de una paciente de 1 año y medio de edad que fue referida por un
buen amigo alergólogo pediatra, ¿no? Él es especialista en alergias en niños, que la tiene en protocolo de estudio de alergias respiratorias y alimentarias desde hace un año. Entonces, aproximadamente desde los 6 meses, él la está viendo, ¿no? Tiene pruebas serológicas positivas a diversos alergenos ambientales e inicia su padecimiento actual a los 6 meses de edad, con cuadros repetitivos de infección de vías aéreas superiores, además de rinorrea hialina, congestión nasal, descarga, estornudos. Tiene una mala evolución, el cuadro ha ido progresando, no ha respondido al manejo convencional, ya saben, antihistamínicos, antileucotrienos, cursos cortos de esteroides intranasales y una buena cantidad de esquemas de antibióticos. Ahorita les voy a platicar un poquito sobre el tratamiento previo. El cuadro clínico progresa y de manera persistente la paciente presenta obstrucción nasal, respiración oral, rinorrea mucoverdosa anterior y posterior, abundante los últimos 6 meses. Y esto va progresando de manera que ya empieza a afectar la calidad del sueño, empieza a tener una pobre respiración durante el sueño, disociación toracoabdominal, despertares nocturnos, tiraje intercostal. A la exploración física vemos un septum alineado, mucosa pálida, cornetes aumentados de tamaño y abundante secreción mucopurulenta. Amígdalas grado 4 muy obstructivas con abundante descarga retronasal, membranas timpánicas opacas y discretamente retraídas. La niña tenía ya alteración para la ingesta, tenía una disminución en la ingesta muy importante, entonces una niña de 1 año y medio de edad con un peso de 7 kilos aproximadamente, ¿no? La paciente, cuando yo la recibo, ha recibido por lo menos 8 esquemas de antibióticos. Prácticamente llegaron con un bloc de recetas que le habían dado en los meses previos, en donde recibió todo tipo de antibióticos: amoxicilina, amoxicilina con ácido clavulánico, cefixima, claritromicina, ceftibuteno, ceftriaxona, cefalexina, los que ustedes me digan. Ha recibido tratamiento con múltiples antihistamínicos, como ya les decía, lavados nasales, esteroides sistémicos por tiempos cortos e intranasales, sin ninguna mejoría. Esta es la nasofibroscopía, el día que yo la vi por primera vez. Donde se ve una obstrucción nasal muy importante. Del lado derecho se aprecia una gran cantidad de secreción mucopurulenta que proviene del meato medio. Cuando pasamos hacia la nasofaringe, cuesta un poco de trabajo verlo, pero sí se alcanza a observar las adenoides. Ahí se ven las adenoides, se van a ver un poquito más adelante. Ahí están las adenoides, pues están completamente obstructivas, ¿no? Grado 4, las adenoides, ahí están las adenoides. La mami me hace favor de mandar un video y es así como respira la bebé. Respiración oral, un ronquido importante, se ve cómo está usando los músculos accesorios y una disociación toracoabdominal, ¿no? La niña ni siquiera puede comer adecuadamente por su problema de obstrucción. Con este cuadro clínico y la exploración nasofibroscópica, ¿cuál es su diagnóstico? Sí, creo que estamos de acuerdo, no tiene todo eso, la pobre bebé. Y entonces aquí, inicialmente, pensamos, bueno, pues vamos a mandarle un tratamiento farmacológico. ¿Cuál sería el tratamiento farmacológico? Y aquí el punto clave es, después de que ha recibido toda esa cantidad de antibióticos, ¿cuál antibiótico es el que ustedes usarían? Porque estamos de acuerdo que estamos lidiando con un problema de rinosinusitis crónica
que no ha respondido a nada, ¿no? Sabemos que la rinosinusitis crónica es una enfermedad con presencia de microorganismos atípicos, muchos gram negativos, y en muchas ocasiones tenemos un problema multibacteriano, ¿no? Se quedarían con la ceftriaxona. Y eso es algo que me llama la atención porque todavía hay cierto recelo con el uso de quinolonas en población pediátrica. Hay un documento de posicionamiento de la Academia Americana de Pediatría en donde ya dice que en padecimientos respiratorios con pobre respuesta al tratamiento ya es válido utilizar quinolonas, sobre todo fluorquinolonas, y sobre todo la levofloxacina es la que más evidencia científica tiene en el uso en pediatría y es perfectamente válido. Y ahí en México, incluso los infectólogos pediatras, que son más papistas que el Papa, ¿no? Son muy ortodoxos con el uso de los antibióticos, ya están utilizando levofloxacino. Sí. Sería interesante saber el cultivo, sería el cultivo para decidir el antibiótico. Sí, ese fue un uso empírico de un consultorio privado, obviamente, en donde es muy difícil hacer una toma de cultivo guiado del meato medio, y fue en el consultorio se tomó la decisión de usar un antibiótico, ¿no? Finalmente lo que utilizamos fue el levofloxacino con un curso corto de esteroides, lavados nasales y la oximetazolina. ¿Harían algún estudio de gabinete de laboratorio en este caso? Está cargando. A ver. Sí, básicamente las opciones eran placas de rayos X, una tomografía computarizada, un estudio de polisomnografía. Me parece a mí, en ese caso que teníamos una rinosinusitis crónica exacerbada, con falla de tratamiento y no complicada, la verdad es que para mí el diagnóstico estaba hecho, no sentí que fuera necesario hacer una tomografía computarizada, pero para mí sí fue importante tener un estudio polisomnográfico para ver qué tan grave estaba el problema con la bebé. Los resultados de la polisomnografía completa durante la noche, que allá en México tenemos un excelente gabinete de estudios del sueño, guiado por la Universidad Nacional Autónoma de México, nos reportó estos resultados: un índice de apnea y hipopnea por hora de 57, con un número de desaturaciones de 490, con un índice de desaturación por hora de 63 y la desaturación máxima 21%, ¿no? Así estaba la situación con la bebé. Entonces, después de 21 días de tratamiento con levofloxacino, la paciente mejora, los papás están contentos, dicen que ya está comiendo mejor, ya está durmiendo mejor. Y ahorita vamos a ver la nasofibroscopía en esta pequeña, sobre todo el lado derecho, donde estaba más el problema. Ahí va. Todavía trae un poco de secreción. Pero vean el lado derecho, que estaba inicialmente completamente lleno de secreción purulenta, básicamente está limpio ya. Incluso ya se puede observar adecuadamente la nasofaringe, en donde volvemos a ver las adenoides obstructivas, ya con un pequeño espacio que tiene ahí la bebé para respirar, suficiente para que mejore un poquito su ingesta, mejore un poquito la calidad del sueño. Y me mandan
otro video, ¿no? En donde ese es el mismo, los puse juntos para compararlos. Obviamente persiste la respiración oral. Ahí está el otro video. Sigue el ronquido, obviamente, persiste la respiración oral, pero ya el esfuerzo inspiratorio es muy distinto al de unos meses previos. Ya duerme mucho mejor la bebé. Entonces, ya ganó peso, que era también un poquito lo que nosotros queríamos. Cuando pesaba 7 kilos de peso, platiqué con mi anestesiólogo, le pregunté cuál era el sangrado permisivo en este paciente y era de menos de 100 mililitros, ¿no? Creo que podíamos haber hecho una nasofibroscopía en ese momento, sin embargo sí preferí que aumentara un poquito de peso, que creciera un poco, que mejorara su estado para poder llevar a cabo alguna situación quirúrgica. Y entonces aquí va la otra pregunta. ¿Qué harían ustedes? ¿Harían algo quirúrgico? Y si es así, ¿qué es lo que harían? Ok. Tiene 1 año 6 meses, cuando yo la vi, aquí ya tiene 1 año 9 meses. Pesa 11 kilos. Sí. Sí, también ya no me quise meter mucho en ese porque pensé que iba a ser largo, pero realmente sí tenía una otitis media serosa, ¿no? Pero bueno, pensemos que no la tiene ahorita por tema nos estábamos enfocando a la rinosinusitis, sí, exacto. Pues sí, también tenía eso, sí, también. Sí, totalmente, sí. Sí. Entonces, creo que estamos de acuerdo. El posicionamiento de la Academia Americana de Otorrinolaringología, que se publicó hace unos años sobre rinosinusitis pediátrica, establece que es muy importante considerar primero una adenoidectomía antes de pensar en tocar los senos paranasales. Máximo estamos hablando de una bebé de menos de 2 años de edad. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos muy buena experiencia con la adenoidectomía endoscópica con microdebridador. Consideramos que es una técnica que nos permite tener un mejor control en la resección del tejido de la adenoidectomía en la nasofaringe, y fue lo que hicimos en este caso. Obviamente no quisimos tocar las amígdalas por la edad, por el peso, obviamente también lo requiere, pero pensamos que en este caso puede esperar que crezca un poco más, que respire mejor, que tenga una mejor ingesta y ya en un futuro hacer la amigdalectomía. La rinosinusitis prácticamente observó una mejoría importante, ya no ha tenido recurrencia y ahí va la bebé. Los quiero invitar a estar pendiente de las actividades del Colegio de Otorrinolaringología Pediátrica en México, COPEME, y también los invito a el Congreso de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología de León 2025. Muchas gracias. Bueno, ahora continuamos con la doctora Victoria Tenías, quien nos va a presentar su caso clínico. Aquí está la doctora Victoria. No problem. Hola, buenas tardes. Gracias por estar acá acompañándonos. Yo tengo el otro extremo. El doctor tenía un paciente de 7 kilos. Yo tenía un paciente de 4 años con 40 kilos. Les voy a presentar a mi paciente de 5 años de edad en este momento porque el paciente pues ya había cumplido 5 años para este momento. Pero cuando yo lo conozco, era un preescolar de 4 años de edad, con un antecedente de una cirugía por un craniofaringioma en mayo del 2023. En ese momento, neurocirugía decide hacer la cirugía del craniofaringioma porque el paciente estaba con compromiso visual.
El paciente evolucionó desde el punto de vista neuroquirúrgico de forma satisfactoria. Sin embargo, él actualmente está con un panhipopituitarismo en terapia de sustitución y con controles por endocrinología. Finalmente, el paciente es derivado a mi consulta en mayo de este año por su endocrinólogo, porque el paciente estaba con apneas, aparentes apneas del sueño, respiración bucal y ronquido. Trae 2 estudios tomográficos, uno de marzo del 2023 y uno de mayo del 2024. Lo evaluó el 6 de mayo con los 2 resultados tomográficos. La mamá en la anamnesis refiere que el paciente respira efectivamente por la boca, ronca y hace apneas. Además, dice que siempre tiene mocos. El paciente está siempre con rinorrea de todos los colores, pero especialmente desde hacía un mes, antes de evaluarlo, él había persistido con una rinorrea amarilla espesa y cefalea frontal. Al examen físico, el paciente, pues, fascia cuchingoide, usaba lentes correctivos, el oído, nada especial. La nariz con abundante rinorrea amarilla anterior espesa en ambos corredores nasales, la mucosa se veía eritematosa, congestiva, los cornetes con hipertrofia severa y el septum impresionaba central. Con unas amígdalas grado 3/4, orofaringe eritematosa con abundante goteo posterior amarillo espeso. Siendo así, yo pido el estudio del 2023, el del año anterior, y me doy cuenta de que el paciente no marca en la pantalla. Sí, aquí lo tienes, mira. Ah, ya, pero ¿se marca ya? No, no se marca. Ya. Bien, muchísimas gracias. Entonces, en este corte axial, este es del 2023, vemos que tiene un velamiento total de los 2 maxilares. En el corte coronal vemos que está el velamiento de los maxilares y además de las celdillas etmoidales. Y bueno, este es un corte sagital de ese tiempo. También había ocupación de ambos maxilares y en el siguiente corte vemos que el etmoides, aquí lo vemos mejor, estaban las celdillas todas ocupadas. Aquí veíamos la ocupación de los maxilares y la hipertrofia adenoidea. Reviso la de mayo, porque ella llega a mi consulta con los 2 estudios. Reviso la de mayo de 2024 y bueno, acá tenía ocupación de las celdillas etmoidales anteriores, de los maxilares todavía. Este es el corte coronal y se veía todavía un engrosamiento mucoso en ambos maxilares. Acá tengo los maxilares, esa tomografía que ella trajo, la hipertrofia adenoidea, y bueno, un bloqueo de los complejos osteomiatales en ambos lados. En ese momento, yo digo, bueno, ¿qué tiene el paciente? Porque el paciente llegó con una clínica de obstrucción de la vía aérea superior, pero además tenía signos clínicos de una infección respiratoria alta. Nos planteamos estas posibilidades diagnósticas. Yo no tuve tiempo de hacerlo como mis compañeros, pero bueno, los voy a invitar a que por lo menos levanten la manito si están de acuerdo. El paciente tiene rinosinusitis crónica reagudizada, tiene una hipertrofia adenoidea y amigdalina severa. ¿Es una rinosinusitis aguda? No. Entonces, 1 y 2 son las correctas. Porque el paciente, perdón, eso no está bien, pero es 1 y 2. El paciente sí cursaba con una rinosinusitis crónica reagudizada, porque fíjense que él trae un escáner del 2023 que estaba exactamente o muy parecido al que yo veo en mayo del 2024.
Lo ingresamos al sistema como una rinosinusitis crónica reagudizada, una hipertrofia severa de los cornetes inferiores y una hipertrofia adenoidea y amigdalina severa. Ahora, ¿cuál es el plan de trabajo con ese paciente? ¿Qué vamos a hacer con él inicialmente? Porque tenemos que hacer algo. Tratamiento médico máximo, hacerle una tomografía de cavidades paranasales en unas 3 semanas, después el tratamiento médico máximo, hacer los test de alergia, 1 y 2 son correctas, todas las anteriores. Bueno, nosotros iniciamos con el tratamiento médico máximo. Iniciamos amoxicilina con ácido clavulánico por 10 días. En Chile tenemos disponibles combinaciones de antihistamínicos con corticoides orales. Entonces utilizamos una combinación de desclorfeniramina con betametasona, además lavados nasales con suero fisiológico y mometasona en spray. Y solicitamos a la madre 3 semanas después de haber culminado el tratamiento una nueva tomografía de cavidades paranasales para ver la evolución del paciente. Yo evalúo al paciente, lo evalué posterior a los 10 días de antibiótico y estaba clínicamente mejor, pero luego lo evaluamos con el control tomográfico. La mamá decía que todavía tenía los mocos, pero ya no eran amarillos, ahora eran blanquecinos. Mejoró la cefalea y el examen de otorrino, la mucosa nasal era menos congestiva, menos eritematosa, el tabique estaba central, amígdalas seguían grandes, la orofaringe con goteo postnasal mucoso blanquecino. Este es el control. Entonces tenemos que en los cortes axiales, sí, persiste el engrosamiento mucoso maxilar bilateral, pero el etmoides estaba limpio. Se limpió el etmoides, este es en el coronal, ahí vemos que entonces, sí, los maxilares estaban llenos, pero el etmoides ya estaba resuelto. Este es el otro corte axial del etmoides cuando hicimos el control postantibiótico y se ve sin densidad de partes blandas, pero los maxilares continuaban llenos. Entonces dijimos, ¿y qué vamos a hacer con este paciente ahora? Porque ya le quitamos la infección, pero el paciente está roncando y sigue respirando por la boca, que es el motivo de consulta inicial. Entonces, decidimos, en aras del tiempo me voy a adelantar un poquito, nosotros decidimos llevar a este paciente a quirófano. ¿Qué qué planteamos nosotros hacer con este paciente? Ese fue nuestro plan de trabajo, le hicimos una antrostomía bilateral, bajo visión endoscópica, una turbinoplastia inferior bilateral y una adenoamigdalectomía. Solicité el cupo en la UCI por ser un paciente de alto riesgo por el antecedente del panhipopituitarismo, es un paciente con una diabetes insípida, con trastornos de los electrolitos, pero como Dios nunca nos pone una carga más pesada de la que podamos soportar, el equipo pediátrico de RecSalud es bastante, digamos, solidario y pues nos cedió una camita en UCI y tuvimos el paciente en el postoperatorio inmediato, bien vigilado, con buena analgesia y pues el paciente ahora está en su postoperatorio tardío de 2 meses, tiene una evolución clínica satisfactoria, ya no ronca, ya no respira por la boca, respira mucho mejor, disminuyeron las cefaleas y bueno, se mantiene sí con tratamiento para rinitis alérgica y los voy a dejar. Él es Mario, mi paciente, y bueno, ahí está. Él todavía, pues obviamente tiene su Cushing, pero eso es por su problema de la pituitaria, de la glándula hipoficiaria, pero no es por más nada. Mario, ahora, él es fan del Hombre Araña, entonces él ahora, su meta es también escalar en las paredes como el Hombre Araña. No creo que lo logre en el corto plazo, pero sí por lo menos ya se mueve mejor en las kinesioterapias de motricidad, no se cansa y pues bueno, esto es lo que nos toca a nosotros enfrentar a veces, estos casos difíciles que nadie quiere operar y que bueno, un buen samaritano me lo mandó y yo sí lo operé. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, doctora Tenías, y a todo el panel. Y bueno, todos no son unos moquitos fáciles que nos llegan y con antibióticos se van. Tenemos cosas que tenemos que ir con pequeños detalles y hubo que tratarlos unos con inmunológico, el otro se opera, otros nadie lo quiere operar y se lo mandan a la doctora Tenías que lo salva. De tal manera que son los casos que queríamos mostrarles para poder ir enriqueciendo nuestro arsenal y mejorando nuestros pacientes. Bueno, muchísimas gracias al panel. En horas del tiempo, pues las preguntas las podemos hacer luego de finalizado el panel. Y aplauso para ustedes.